Bienvenido a nuestro podcast Teología para Todos. Segundo episodio, capítulo. Segundo episodio. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Un gusto, pues, hermano Gerson. Le damos la bienvenida a cada uno de los oyentes que puedan ver este capítulo. Un lindo día hemos tenido. Sí, y estamos felices de poder continuar con este trabajo. Ya, como les decíamos, el segundo episodio, esperamos que el primero haya sido de mucha bendición. Nuestra intención es a poder bendecir, edificar, enseñar en la medida que podamos. Así que estamos para eso. ¿Cómo estuvo tu día, Gerson? Estuvo bueno. Ha sido una semana bien movida. La verdad que por el trabajo uno igual se cansa, más los estudios también y otras cosas más que también son parte de la vida. Además octubre es un mes especial para es que de hecho esta semana como que se viene un feriado largo, claro. Entonces como que uno ahí además está un poquito más feliz. En nuestras congregaciones es un mes especial este mes. Sí. También por eso quizá hay más trabajo en las congregaciones también. Exactamente. De hecho, bueno, esta semana hay 2 días que son feriados. Uno es el 31 de octubre, que no es un feriado tan antiguo, de hecho un poquito más reciente, que es el día de las iglesias evangélicas o protestantes. Y el 1 es el día de Todos los Santos. Así es. El Día de Todos los Santos, que si bien es un feriado católico, yo igual lo celebro, porque yo entiendo bíblicamente de que somos santos. Entonces, más que pensar en los muertos, yo creo que los santos son todos aquellos que están en Cristo, que han creído. Claro, han sido justificados por Cristo Jesús. O sea, es nuestro día, así que yo el 1 lo voy a celebrar igual. Así es. Y bueno, como lo hicimos en el capítulo anterior, tenemos un tema hoy día. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes, contextualizadas este mes, que es importante y es un día en específico. Sí. El 31, tú mencionabas el 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Sí. ¿Por qué el 31 es el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes? Sí, mira, es interesante ver esto porque si bien el 31 es como la fecha en particular que marca, muchas iglesias como que celebran todo octubre como el mes de la Reforma. Entonces, predican sobre la Reforma, enseñan sobre eso, porque fue un hito, un hecho importante que nosotros recordamos el 31 de octubre. Fue canon. Sí. Y tiene que ver mucho con lo que ocurrió en el siglo XVI, por ahí por el 1517, cuando un hombre, no quiero dar el nombre todavía, pero un hombre se revela ante la doctrina católica romana, que era la doctrina que existía en ese momento. La única. Y él propone unas reformas o un cambio, que son lo que nosotros conocemos como las 95 tesis. Entonces, a través de este movimiento, de este accionar, ocurre un antes y un después en la iglesia. Claro, y de ahí nace este movimiento de protestantismo, de reforma, de cambiar aquello que está malo dentro de la iglesia, y de ahí nacen ya todos estos movimientos reformados, y de ahí también nacen después a futuro las iglesias evangélicas. Entonces, no podemos negar, yo creo que sería deshonesto negar de que nuestros orígenes vienen también a través de este hito que fue lo que inició el 31 de octubre de 1517. No te he dado el nombre todavía del personaje, pero podemos también ahí conversar. Exacto. Bueno, es protestante porque viene de una protesta que se le hizo a la Iglesia Católica romana, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿qué es la Reforma entonces? ¿Qué pasó? Ya, te cuento, mira. ¿Cuáles fueron los hechos importantes? Sí. Vamos a hablar primero del personaje clave en esta historia, que es Martín Lutero. Martín Lutero, que era un monje alemán. Pero antes de eso, porque igual como que uno a veces cae en este error de decir de que Lutero fue el primer reformador de la iglesia. Claro. No obstante, hay que reconocer de que muchos años antes existían otras personas que también habían manifestado este deseo de reformar, o bien habían manifestado este entendimiento correcto de la Escritura. Y también vieron las malas doctrinas que había en la Iglesia Católica romana. Tenemos, por ejemplo, el caso de Agustín de Hipona, que muchos lo señalan como el pre-reformador, del cual también Lutero aprende mucho de sus libros, sobre todo esto de la gracia, de la salvación y cómo Dios se relaciona.
Pero también había un personaje interesante que no sé si tú has escuchado de Han Hus. Han Hus. Hay una historia muy buena de él. Pero ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Han Cisne. Sí. Pero hay una frase clave porque Han Hus es condenado por hereje, por la Inquisición católica. Así es. Porque él enseñaba algo que la iglesia no enseñaba, por lo tanto la consecuencia era morir. Y él hace como un juego de palabras con esta parte del cisne, pero en estricto rigor lo que él está diciendo es que, y lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien de esta frase, es como podrán callarme ahora, podrán apagar esto, entre comillas, pero en 100 años más o en un siglo más adelante, esto va a volver y más fuerte todavía. Exacto, lo que decía Juan Hus era que, claro, podrán callar a este ganso. Eso, sí. Pero después de mí vendrá un cisne. Exactamente, sí. Porque creo que Hus significa... ganso. Ganso, exacto. Sí. Y curiosamente, y casi en la fecha que él mismo estaba diciendo, algunos dicen como una profecía, ocurre este movimiento de la Reforma. Entonces, ahí vemos también esto de la providencia de Dios, en el sentido de que Dios va guiando los hilos de la historia. Y con el propósito de reformar su iglesia, de que la iglesia vuelva a la escritura. Exacto. Una historia muy interesante, no sé si la sepas, cuando Lutero hace su confesión en el monasterio, ¿ya? Juan Hus, el Papa que condenó a Juan Hus, el obispo, está justamente enterrado debajo de donde Lutero hizo su confesión para el monasterio. Ya, mira qué interesante. Interesante. Porque justamente Lutero hizo su confesión arriba del obispo que condenó a Juan Hus. Sí, eso está en un librito de Sproul. Ya, mira qué interesante. Y es algo muy interesante porque hay que destacar que Lutero estaba en monasterios, era un monje. Y es interesante ver esto, de dónde viene esta idea del monasterio. Y es interesante porque viene del monasticismo, que era como una especie de corriente dentro de la iglesia. Que enseñaba algo bien interesante, pero que estaba muy influenciado por la filosofía griega de la época. O sea, exacto. No podemos negar que la filosofía griega ha impactado el cristianismo, la visión cristiana, y a veces de forma muy negativa. Incluso hasta el día de hoy la filosofía griega permanece en alguna iglesia. En la iglesia católica puntualmente todavía sigue. Pensamiento platónico. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurría? Y lo vamos a conectar después con la historia de Lutero. Esta idea del monasticismo... Que tomaba esta idea de la filosofía griega de que el alma o esta parte inmaterial era buena, pero el cuerpo era malo, al final llevaba a que los monjes o las personas religiosas que estaban enseñando, que tenían una relación más directa con Dios, por decirlo de alguna forma, optaban por irse a encerrarse, por ejemplo, a un monasterio, o por ir al desierto, a aislarse de todas las pasiones humanas, carnales. Exacto. A fin de poder tener una comunión real con Dios. Entonces, eso también fue un poco permeando e influyendo en la idea de Lutero, porque él tenía esto de que la única forma de tú relacionarte con Dios o tener una comunión con Él era a través de las obras, a través de tu renuncia a ciertas cosas. Y Lutero luchaba con eso. Lutero tenía ciertas luchas con eso. Pero mira, antes de eso, solamente contar un poquito la historia de Lutero. Porque él era un hombre que era muy, muy estudioso. De hecho, él estudiaba... Era como... Derecho. Iba a ser como una especie de abogado. Tenía estudios en filosofía también. Y algo muy interesante porque él... Y la historia así lo narra. Él iba como caminando con un amigo. Y en su momento cae un rayo. Y el amigo muere por el rayo, el acompañante. Y eso como que marca un antes y un después. Y como que ahí Lutero deja todo de lado y se va de lleno a lo que es el estudio de la teología, de la escritura, de Dios, y a servir en la iglesia. Claro, Lutero entra a un monasterio agustino, de Agustín de Hipona. Y eso también después va a influenciar su pensamiento. Exactamente. Entonces, Lutero, bueno, ya trabajando como monje, sirviendo, enseñando, él llega a Wittenberg, que es una universidad donde él hace clases, enseña... Ciudad alemana. Claro, enseña de los salmos, por ejemplo, enseña las cartas de Pablo. Y él en este proceso de estudio, de enseñanza, de tener que leer para estudiar, él se da cuenta de que hay cosas que no le calzan. Claro.
Y por otro lado, él siente de que no es justo, en el sentido de que por más que él se esfuerce, él se reconoce a sí mismo como pecador y que está lejos de Dios y que es inalcanzable esta gracia o este favor de Dios. Este perdón. Y se da cuenta que por los méritos humanos tener una relación con Dios es casi imposible. Y la historia cuenta de que él, por cada cosa que hacía, por cada pecado, él iba como a confesarse. Lo confesaba. Y tenía como chato, como aburrido a la persona que lo escuchaba. Y cuentan algunos relatos que como que él le dice, ya anda a un pecado bien grave y ahí recién ven para acá. Porque él iba cada día, porque él se sentía pecador. Exacto. Confesaba, hoy día no amé tanto a mi hermano. Hoy día no amé tanto a mi hermano, decía cuando se confesaba. Hablaba de pecados que una vez no... Para nosotros son como quizás cosas normales, claro. pero él entendía que estaba lejos de Dios. Exacto. Y que a través de lo que él entendía, de lo que ofrecía la iglesia como respuesta a esta interrogante, a este cuestionamiento, no había caso, no se podía. Y ahí es cuando él empieza a investigar más, a leer más. Y hay un caso curioso porque incluso él hace una visita a Roma. Al Papa. Y él empieza a ver de que la iglesia vive en ostentosidades, hay mucho lujo. Exacto. Y que la doctrina no era nada con respecto a la escritura. Exacto. Lutero también venía de Alemania, donde no había tanto pecado, digámoslo así, público. Lutero cuando llega a Roma se escandaliza porque los curas, digamos sacerdotes, tenían relaciones con prostitutas en las calles, hombres y mujeres. Entonces Lutero dijo, ¿cómo esto es posible? No había una disciplina, no había una disciplina. Entonces Lutero se escandaliza en ese momento. Y lo otro es que igual Lutero se da cuenta, porque ya cuando estudiamos un poquito más de historia nos damos cuenta que la Reforma Protestante también tuvo temas políticos y sociales. Exacto. ¿Y por qué la gente del pueblo, de la ciudad, engancha mucho con esto de la Reforma? Tenía que ver porque la Iglesia Católica no conectaba con la sociedad. Así es. No conectaba con las necesidades de las personas. No conectaba con aquello que el hombre quería saber. En realidad lo que la iglesia quería era enriquecerse y poder juntar fondos para poder construir o terminar de construir la basílica en Roma. Exacto. Una de las cosas que tenían, digamos, beneficio los sacerdotes, que cuando alguien entraba a un monasterio o era parte de la iglesia católica, su salvación estaba garantizada. Había como un pase libre. Free pass. Sin embargo, para el pueblo, digámoslo así, si pecaban, ellos tenían que pagar indulgencias. Sí, y de hecho, y ahí está lo que Lutero es como la gota que rebasó el vaso. Le hierve la sangre. Exacto, esa era la frase. Roma quería terminar de construir la basílica. Creo que era la basílica de San Pedro. Sí. Y necesitaban plata. Entonces, ¿qué decía Roma? Mandaba a personas a vender indulgencia a las calles, a los pueblos, y decía, mira, tú si echas dinero acá, si contribuyes, tú estás librando tu alma del infierno. Exacto. E incluso si tienes algún ser querido que está ahí en el purgatorio, que está ahí aguardando, tú echas dinero y esa persona va a salir. Exacto. Cuando Lutero fue a Roma, él dijo, ojalá mis papás estuvieran muertos para yo poder, con este viaje misionero, entregarle las indulgencias que me van a dar a mí. Claro, sí. Era terrible. Y ahí es cuando aparece John Tetzel o Juan Tetzel, o Johann Tetzel, que era también un sacerdote que estaba enseñando y vendiendo esta indulgencia. Entonces, ahí está esta primera disputa de Lutero con Tetzel, que Tetzel decía, apenas usted eche esta moneda, esa alma va a salir del purgatorio y va a ir a la... Claro, y dependía del pecado que haya cometido esa alma. Claro, entonces... nuevamente está esto del mérito, de cómo yo pago, cómo yo me relaciono con Dios en función de lo que yo hago y pueda hacer o no. Así es. Hay una historia muy, muy curiosa, la cuento brevemente. Cuando Lutero fue a Roma, va a unas escaleras que hay en Roma, ¿ya? Que se trajeron de Jerusalén. Ya. Se dice que en esas escaleras caminó Jesús cuando iba cargando la cruz. Y la Iglesia Católica, para poder sacar más dinero, cobraba a las personas para que subieran por esa escalera, porque ahí anduvo Jesús y era algo maravilloso. Tenían que subir de rodillas. Ya, sí. Y acá en Chile hay algunas prácticas parecidas aún. Los pecados y las
acciones humanas, la esencia no cambia, son las formas en que lo manifestamos distintas, pero en esencia es lo mismo. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica va de rodillas, los fieles católicos, a ver la Virgen. Ya, pero ¿qué pasa? Lutero sube de rodillas esta escalera, ¿ya? Y hay un hito muy importante que marca la vida de Lutero. Que cuando llega a la cima de la escalera queda mirando y reflexionando sobre lo que había visto en Roma, esa desobediencia, esos pecados que habían ahí, y se pregunta, ¿todo esto será verdad? Se pregunta acaso si realmente las indulgencias salvan al hombre, si realmente la salvación está en esto o está en Cristo Jesús. Y ahí empieza un antes y un después en la vida de Lutero. Sí, y tiene que ver mucho con esto de reencontrarse con la Escritura. Cuando realmente el cristiano, la iglesia, el pueblo de Dios se reencuentra con la Escritura, con la palabra de Dios, ahí hay cambios, ocurren cosas maravillosas, como diría un corito, pero no podemos estar lejos de la palabra de Dios, porque si nos alejamos pueden ocurrir estas tergiversaciones, estas incoherencias doctrinales, y eso es lo que ocurre con Lutero. Lutero, al estudiar, se da cuenta que no está calzando lo que él está viendo en la Escritura con lo que está enseñando en la iglesia, y empieza a cuestionarse esto de la salvación, si realmente... Y él tiene su encuentro, por ejemplo, con la carta de Pablo a los Romanos, o Efesios, Romanos 8. De que Pablo habla de que somos justificados gratuitamente, o que el poder de Dios para la salvación es el Evangelio, que es por fe y para fe. Entonces, ¿y dónde está esto de las obras? Y Lutero empieza a descubrir que realmente el hombre es justificado por la fe, que nuestra salvación es por gracia, no es un mérito humano, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que Dios siempre se ha relacionado con el hombre, salvándolo a través de la gracia, viviendo por la fe. Y por otro lado también el problema que había era que la autoridad de la iglesia no era la Escritura, no era la palabra de Dios, sino que la autoridad era el Papa. E incluso las mismas tradiciones. O sea, ¿cómo nosotros interpretamos la Escritura? A través de lo que diga el Papa o a través de lo que diga el magisterio o las tradiciones de la iglesia, que esto siempre lo hemos hecho así y tenemos que seguir haciéndolo así, pero tiene un fundamento bíblico, tiene un sustento bíblico esto, y ahí viene este cuestionamiento. Y ahí también podemos sacar una aplicación a los tiempos de hoy, porque bueno, nosotros no nos regimos por un Papa, no nos regimos por quizá un magisterio o una orden clerical, pero muchas veces también en la iglesia luchamos con eso, de que ¿cuál es nuestra autoridad final o aquello que rige todas las otras normas? ¿Es la Escritura? ¿O son nuestras tradiciones? ¿O es la palabra del pastor? ¿O es la palabra del obispo? ¿O es lo que siempre hemos creído que es así y por eso tenemos que seguir así? A través de este evento de la Reforma también tenemos que llevar a esa reflexión de que si nuestras acciones, si nuestro accionar no es conforme a la Escritura, tenemos que cuestionarlo también. Porque nuestra autoridad máxima es la Biblia. La Escritura, la Biblia. Nuestras tradiciones, la voz del pastor, nuestros credos, nuestras confesiones, todo eso debe ser examinado a la luz de la Biblia y no al revés. Exacto. Y eso es algo que nosotros entendemos y rescatamos muy, muy enfático desde la Reforma, y de hecho es una de las 5 solas de la Reforma. Exacto. Entonces, hermana Gerson, para ser más puntuales, ¿qué es lo que reclama Lutero a la Iglesia Católica Romana puntualmente? Bueno, Lutero está en estas 95 tesis, que de hecho hay todo un cuestionamiento o una duda ahí, si efectivamente fue Lutero quien las clavó o no. Okay. ¿Ya? Lo que sí se sabe es que fue un 31 de octubre. Ya. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre, que ya lo mencionamos, era como este Día de los Santos, en donde las personas se acercaban como a la iglesia o a este tema de la fe. Claro. Entonces era una fecha de concurrencia. Entonces, claro, era más vista. Era más vista. Entonces, tenemos certeza de que la fecha fue un 31 de octubre de 1517, pero lo que no se sabe a ciencia cierta, y hay distintas versiones, es quién las pone ahí. Ya. Si efectivamente las clava Lutero, porque unos dicen que Lutero había presentado estas tesis, que ya se habían conocido, y que alguien va y las pone ahí para discutir. ¿Ya? Entonces, a ciencia cierta no se tiene bien claro eso. ¿Ya? Pero lo que sí se sabe es que Lutero estaba con estas 95 tesis, que incluso se las podemos compartir a los hermanos porque son públicas, están ahí en internet, podemos dejarlas en la descripción del video si alguien las quiere leer. Apuntan mucho a esto de la salvación, de la justificación del hombre, del accionar de la iglesia,
¿Qué es aquello que nos rige? ¿Cuál es nuestra autoridad? La autoridad, claro. Entonces, al final, este movimiento nos va a llevar a reencontrarnos con la autoridad bíblica y que nuestras prácticas sean conforme a la Escritura y no conforme a la tradición ni a lo que la Iglesia esté dictaminando, sino que la Iglesia debe ser reformada y moldeada por la Escritura. Exacto. A grandes rasgos son como las 95 tesis. Mencionar que la idea de Lutero no era dividir la Iglesia. Exactamente. Lutero nunca tuvo esa intención. Fue una de las consecuencias De hecho, que pasó, pero Lutero quería reformar la Iglesia católica romana. Pero una consecuencia fue que naciera esto. Creo que está dentro de la voluntad de Dios. Sí, de hecho, la intención de Lutero siempre fue esa, de reformar, nunca causar división. Él le gustaba mucho el tema de la academia, de debatir, de presentar argumentos. De hecho, hay algunos debates en Leipzig. Está el tema de la dieta de Worms, que es un evento bien interesante en donde a Lutero se le colocan un montón de escritos y le dicen que él tiene que renegar de ellos. Y hay una frase muy, muy típica en donde Lutero dice que él no puede por temas de su conciencia. Que lo único que moldea su conciencia y que determina finalmente si algo es correcto o no es la palabra de Dios. Por lo tanto, él no puede renegar de eso, a menos que sea convencido por la palabra. Incluso creo que tuvo que salir arrancando después de ese evento. Sí, porque, claro, sí, efectivamente. Entonces, Lutero, eso es lo que buscaba él. Claro. Pero él ignoraba que Dios también estaba usando ese movimiento para traer esta reforma a la Iglesia, y a través de eso Lutero empieza a sacar escritos, empieza a formar nuevos líderes, de lo cual después nace la Iglesia reformada propiamente tal. Después nacen figuras como John Knox, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio. Él, sin saberlo, a lo mejor sin quererlo, estaba formando el camino hacia una reforma, de donde ya nace esto que nosotros conocemos como Iglesia protestante, Iglesia reformada, Iglesia presbiteriana, por poner el apellido, Iglesia anglicana, bautista. Entonces, de ahí nace todo este movimiento. Ok. Hermano Gerson, ¿y aquí qué conclusión llegan estos pensadores, estos teólogos que nacen del pensamiento de Lutero, del protestantismo? De la reforma, sí, mira, si bien es cierto, es bastante amplio, porque incluso dentro de las mismas iglesias reformadas hay distintas visiones con respecto a algunos puntos. Hay ciertos elementos distintivos que nos diferencian y que son parte de la teología reformada y protestante. En primer lugar, te podría mencionar, por ejemplo, estos 5 puntos del calvinismo, que nace también, por ejemplo, como respuesta al arminianismo. El tulip, la iglesia reformada lo acoge estos puntos. Pero también hay uno muy interesante que son los 5 puntos de la reforma, o las 5 solas de la reforma. Las 5 solas. Que intentan sintetizar, porque este es un ejercicio posterior a Lutero, sintetizar estas grandes verdades que confesamos, o que creemos y confesamos como iglesia, que son las 5 solas. Que si te fijas bien, más que estar centrada en el hombre, está centrada en lo que Dios está haciendo. Y hermano Gerson, ¿podría mencionarlo? ¿Cuáles son estas 5 solas? Sí. En primer lugar tenemos la sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa esto? Que nuestra regla, nuestra autoridad final en la iglesia, en lo que hacemos, creemos y entendemos de Dios, y de hecho lo veíamos en el podcast anterior, claro, de nuestro conocimiento a Dios, está solamente cimentado en la escritura. En la escritura. No podemos intentar normar ni enseñar cosas que no estén en la escritura. Todo lo que hacemos debe ser mirado y cuestionado a la luz de las escrituras. Así es. A grandes rasgos, eso es lo que nosotros destacamos de esta sola escritura. Genial. ¿Ya? Y el segundo punto creo que es la sola fe. Sola fe. O sola fide. En sola latín. fide. Sí, porque vienen del latín. Básicamente es que el hombre vive por la fe. Como diría Habacuc, el justo vivirá por la fe. Y eso también es lo que toma después Pablo. Y es básicamente este hecho de que nosotros no vivimos o no nos relacionamos a Dios con las obras. Dios no mira nuestras obras, las cuales podrían ser buenas, podrían ser malas, pero no cuentan para nuestra salvación. Exacto. Aquello que nos justifica realmente somos justificados gratuitamente por la fe, en Cristo, no por Jesús. Obras de por medio. Nuestra fe en Cristo es lo que Cristo hizo. Entonces, eso es lo que nosotros también destacamos y mencionamos de la sola fe. Solamente a través de la fe en Cristo nosotros somos justificados gratuitamente por Dios, sin mediar ninguna buena obra que nosotros tengamos que hacer, ni para obtener la salvación, ni para resguardarla. Porque la salvación es eterna
y la salvación está cimentada y sustentada en lo que Cristo ha hecho. Exacto. Y esa es una obra perfecta y completa. Las obras solamente son una evidencia de la fe verdadera. Exactamente. Y es lo que diría Santiago más adelante. O sea, en el desarrollo teológico bíblico, cuando nosotros vemos a Pablo explicando esto de la justificación por la fe en sus cartas, y después vemos a Santiago que nos cuestiona un poco esto de la fe, pero nos dice, tú tienes que mostrar tu fe a través de tus obras. Exacto. Y hay una completa armonía también en eso. Ahí a veces se malinterpreta, pero seguimos creyendo que la fe solamente es necesaria. Exactamente. Exacto. Solamente por la fe somos justificados. Y el tercer punto es muy maravilloso, que es sola gracia. Solamente gracia. Nosotros cuando hablamos de gracia, lo entendemos como un favor o un regalo inmerecido. Eso es la gracia. Y nosotros vemos que a lo largo de la Escritura, Dios se relaciona con el ser humano por gracia. Y el mejor ejemplo que nosotros vemos es en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecan y decían separarse de Dios y asumir estas consecuencias, que es morir espiritualmente y físicamente posteriormente, Dios muestra su gracia ahí. Porque Dios pudo haber aplicado su justicia de forma justa, valga la redundancia, y mandarlos inmediatamente al infierno, y la humanidad se acababa inmediatamente en ese momento de la historia. Pero aún así Dios muestra su gracia, ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido, y les abre una puerta para la salvación. Y es curioso eso, porque esa puerta no está cimentada en lo que Adán y Eva podrían hacer. Porque uno piensa eso, a lo mejor ya Dios les da una segunda oportunidad, ahora Adán y Eva tienen que portarse bien para poder restaurar esta comunión con Dios. No, esta promesa de gracia, de redención, de salvación, está en una promesa, en que un hijo de la mujer vendría a vencer a la serpiente, que es Satanás. Y lograría redimir al pueblo. Exacto. Y cuando nosotros ya vemos el relato completo de la Escritura, vemos que este hijo de la mujer era Cristo. Cristo Jesús. Entonces, desde el huerto del Edén, Dios se ha relacionado con gracia con el hombre a través de estas promesas. Nunca han sido estas buenas obras, nunca ha sido el mérito, nunca ha sido esto de que tú tienes que ganarte algo para que Dios te ame, sino que Dios te ama y Dios se relaciona con nosotros a través de la gracia. Claro. Puede que pensemos así por este pensamiento humano, que nosotros podemos adquirir cosas si trabajamos, si hacemos cosas buenas, si estudiamos, o si no, no las podemos adquirir. Sin embargo, esa es la meritocracia. Claro, ese es el pensamiento natural que hay en la sociedad. Vivimos en ese mundo, no podemos negarlo. Pero ese no es el pensamiento que hay en la Escritura. Es que el Evangelio es contracultural. Exacto. El mundo nos va a enseñar de que tú, para lograr ciertas cosas en tu trabajo, en la universidad, tienes que esforzarte, subir, renunciar a ciertas cosas para alcanzar otras, para tener un premio, un beneficio final. La Escritura nos dice lo contrario. Exacto. Todo ese esfuerzo, toda esa obra la hace Cristo. Que es todopoderoso, ¿verdad? Y tú, por la fe, de forma inmerecida, por gracia, tú lo aceptas y eres parte del pueblo de Dios. Exacto. Hay algunas doctrinas, por ejemplo el pelagianismo, que es una doctrina hereje, que decían que el ser humano podría salvarse sin Dios. Pero es algo totalmente antibíblico e imposible bajo la lógica humana. Exacto. De hecho, Lutero experimentó eso. Lutero vivía, se esforzaba por alcanzar la justicia de Dios, y él se dio cuenta que era imposible. Era imposible, solamente por la gracia y la fe en Cristo. Exactamente. Jesús. Y el cuarto punto es solo Cristo. Solo Cristo. Yo creo que esto ya va un poquito encaminando ya lo que hemos visto, de que solamente son los méritos de Cristo lo que cuenta para nuestra salvación. Así es. Si tuviésemos que ser puristas, así bien estrictos en la definición de salvación por obras, en estricto rigor sí somos salvos por obras, pero ojo. Por la obra. Por la obra de Cristo. Claro, en singular. Es la obra de Cristo la que satisface y cumple las exigencias de Dios. De la ira de Dios. Que nos libra del infierno, porque es Cristo quien sufre esa condenación eterna. Y nosotros, nuevamente, por la fe, nos apropiamos de esa obra. Y aquí viene este tema de la doble imputación. No sé si has escuchado esto de la doble imputación, de que nos relacionamos con Cristo de forma doble, en el sentido de que nuestras culpas son traspasadas a Él se hace pecador o maldito, como dice la Escritura, y carga esas consecuencias, pero nosotros después recibimos algo de vuelta, que es la justicia de Dios. Esa obediencia perfecta, mirada por Dios Padre, este juez que dice, ¿sabes qué? En Cristo yo veo el cumplimiento de mis exigencias y de mi justicia, y ahí está el tema, de que nosotros somos vistos por medio de Cristo hacia Dios. Exacto.
Dios nos mira a través de Cristo. Estamos como escondidos en Cristo. En medio de Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso, que Dios no nos mira a nosotros directamente. Cuando te mira a ti, cuando me mira a mí, cuando nos mira a los hermanos, está viendo a través de Cristo. Es maravilloso eso porque, y creo que la Escritura es perfecta, porque si dijera Dios nos ve al lado de Cristo, nos vería a nosotros. Pero cuando dice en Cristo, estamos insertos en él. Claro. Y eso de algún modo es un misterio. Sí, que es maravilloso. Entonces, y un resguardo para nosotros, porque si Dios nos viera tal cual como somos, seríamos consumidos por su ira. Entonces podemos concluir que lo único que el hombre aporta a la salvación es su pecado. Y su arrepentimiento, si lo vemos de un panorama completo, en cierto sentido el hombre se arrepiente de sus pecados. Pero ese arrepentimiento también viene de la obra del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, nosotros ahí podemos también ir concluyendo de que la salvación es un evento o es algo que engloba la soberanía y el poder de Dios. Exacto. Porque incluso en de esta obra de regeneración o de arrepentimiento es Dios obrando, dándonos un nuevo corazón. Así es. Entonces, y tiene mucho que ver con lo que dice Pablo en Romanos, de por fe y para fe, que así lo traduce la Reina Valera, pero en estricto rigor como que está diciendo que de principio a fin ha sido por la fe, porque es algo que le pertenece a Dios. Exacto. El hombre solamente se hace parte a través de la fe. Y pecando, como dices tú. Exacto. Vimos 4 puntos esenciales que pensaban los reformadores. Y hay una conclusión a la cual llegan ellos. Claro, hay una quinta sola. Y forman la quinta sola, que es soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y es como una síntesis de ya todo lo que hemos visto, en el sentido de que ya entendemos de que la salvación, como diría, si no me equivoco, Jonás, cuando estaba en el pez, él dice la salvación es de Jehová. Y ahí sintetiza también esa idea de que la salvación, todo lo que ha ocurrido, es para la gloria del Señor. Exacto. Y ahí nos lleva a mirar todo el panorama completo, toda la historia, todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y hará, es para la gloria del Señor. No es para la gloria nuestra, no es para la gloria de la iglesia, es para la gloria de Dios. Exacto. Y muchas veces también nos equivocamos. Muchas veces queremos que nuestra iglesia tenga ese renombre. Exacto. Cuando en realidad la gloria le pertenece al Señor. Hay un texto que dice que Él no comparte su gloria con nadie. Exactamente. Entonces, y también tiene una segunda aplicación esto del soli Deo gloria, de todo lo que nosotros hacemos, vivimos, creemos, nos relacionamos, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Porque vivimos para la gloria de Dios. Sí. Entonces, eso también nos lleva a incluso cuestionarnos muchas veces las cosas que hacemos. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Nuestra vida es para la alabanza de Dios? ¿O nuestra adoración está solamente ahí el día domingo cuando estamos dentro del templo? No. Todo lo que hacemos, todo lo que experimentamos, vivimos día a día es para la gloria de Dios. Incluso nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras profesiones, nuestras decisiones familiares, nuestros proyectos de vida, todo eso debe estar conforme a los propósitos de Dios porque somos para su gloria. Exacto. Y debemos vivir para su gloria. Por lo tanto, esto también produce un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de vivir. Vivimos para la gloria de Dios, porque todo lo que existe, todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de su iglesia, de nosotros, de cada una de las cosas, es para la gloria de Dios. Exacto. Y no para nosotros, como diría también el Salmo. No a nosotros, Dios, sino que la gloria sea tu nombre. Y si queremos saber cómo entregarle a Él la gloria, tenemos que conocerle. Tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que inundarnos de ese conocimiento tan maravilloso que Dios nos dejó. Muchas gracias. Estamos ya en el tiempo, ha estado muy buena la conversación. Nuestra idea es siempre hacerlo como de forma breve, como para no extendernos tanto, pero de todas formas como que nos extendemos mucho. Pero ha estado muy buena la conversación. Queremos edificarles, ser de bendición para todos los que nos están viendo, escuchando. Y también vamos a dejar material abajo en la descripción, en los comentarios, para que usted, si quiere seguir profundizando, pueda seguir leyendo. Nuestra intención es poder capacitarlo y que usted también tenga estas herramientas para poder enseñar, para poder vivir de una forma práctica y piadosa ante el Señor. Es necesario conocer la historia de la iglesia, el cómo hemos llegado aquí y el entender que independientemente de todas las cosas que hayan sucedido, Dios sigue siendo el soberano. Sí, hay la gloria. Hay un dicho coloquial, cultural, político, que yo creo que también aplica. No sé si te lo has escuchado, pero es como cuando un pueblo desconoce su memoria, está obligado a repetir los mismos errores. Los mismos errores.
Y pasa. Y pasa en la historia política, evidentemente. Pero si lo miramos en la historia de la iglesia también. Sí. Cuando la iglesia se aparta de la verdad bíblica, vuelve a repetir los mismos errores. Y muchas veces los errores doctrinales que vemos hoy en día no son nuevos. Ya ocurrieron antiguamente. Cuando la iglesia se apartó de la verdad bíblica. Así es. Y es por eso estar siempre cimentado y sustentado en la verdad de Dios. Volver a la Biblia. Exactamente. Muchas gracias, hermano Gerson. ¿Nos despedimos con una oración? Sí, oremos y ya nos despedimos de este segundo episodio. Síganos en las redes sociales. Estaremos subiendo ahí los podcasts tanto a Facebook como a YouTube. Y si tiene alguna duda, nos habla a nuestro número telefónico. Muchas bendiciones, hermano. Oremos. Y cerramos. Señor, te damos gracias nuevamente en este día, en esta semana en especial donde recordamos la Reforma Protestante, este día de las iglesias, Señor. Y tú nos haces ver, Señor, a través de tu palabra, la necesidad de estar siempre conectados contigo, Señor. Amén. De conocerte, de ser fieles a ti, a tu verdad, a tu palabra, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestras tradiciones, nuestras apreciaciones, lo que interprete nuestra vida, nuestra historia, Señor. Sino que eres tú, a través de tu palabra, Señor, quien nos da las directrices y nos enseñas todo lo necesario para poder conocerte, Señor. Te damos gracias, Señor, por este avivamiento de la Reforma, porque sin duda fue un reencuentro con tu palabra, Señor. Pero esta idea de reformar, de cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no, es un ejercicio que debemos seguir haciéndolo hasta el día de hoy, Señor. Y es por eso que te pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestra fe, a nuestras iglesias, a nuestros líderes, para que constantemente hagamos este ejercicio, Señor, de verificar si aquello que estamos haciendo y enseñando es conforme a tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao. Que esté muy bien. Nos vemos. Bendiciones.